Omar, buenas noches, gracias por tu tiempo. Y lo primero que queremos preguntar es qué balance hacen de esta reunión que se realizó en el día de ayer, de la medida que se tomó finalmente, y bueno, y cuál es el planteo que llevaron de parte de la CTA Autónoma. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por el llamado. En primer lugar, decir que el aumento es escaso, sigue siendo escaso adjetivarlo de esa manera, ¿no? Digo, nos parece que plantear en la situación en que vivimos y que vive en gran parte de nuestra población y nuestros compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores, un aumento que está por debajo de la línea de indigencia. Y si ni siquiera llega a, pensemos que hoy la canasta básica alimentaria está en 180.000 pesos. Esto habla de que el aumento que se dio, que como bien decías vos, en 3 tramos, 15,6 para el mes de abril, 6 para el mes de mayo y 5 para el mes de junio, con una revisión en julio, ni siquiera estaríamos alcanzando la línea de indigencia. Por lo tanto, nos parece que es obsceno, perverso, de los casos que nos queda corto, teniendo en cuenta que además en la Argentina, durante este año y durante los años de pandemia, las grandes empresas alimentarias fueron los que han ganado cifras siderales y que hoy, por ejemplo, la canasta en febrero canasta alimentaria aumentó un 11,7%, sin tener razón, porque siempre en algún momento se le echó la culpa a la pandemia, en otro momento se le echa la culpa a la guerra, en otro momento se le echa la culpa a la sequía. Lo que queda claro que en la Argentina no hay una crisis económica, lo que hay es una crisis de distribución de riqueza, hay una crisis política, donde tanto el gobierno como el sector empresarial, como sector, desgraciadamente, como algunos sectores que dicen representar a la clase trabajadora, no toman las decisiones que hay que tomar en nuestro país. Vos decías, la CTA Autónoma fuimos los únicos que nos opusimos, la CGT votó a favor, si bien tuvo internamente algunos conflictos, y la CTA de los trabajadores se abstuvo de votar esta medida. Nos parece que por eso vamos a profundizar nuestro plan de lucha, que ya lo veníamos planteando, que en la Argentina necesitamos que exista un aumento de emergencia ya, para que los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector informal, de la economía popular, como muchos sectores de la economía formal, que estando regularmente contratados por empleadores y demás, están bajo la línea de pobreza. Es decir, mucho del sector estatal, municipal, por ejemplo, no alcanzan a estar por encima de la línea de pobreza. Por lo tanto, nos parece una obscenidad que el gobierno plantee este nivel de aumento, que la CGT sostenga el acuerdo, que es lo que están planteando los empresarios. Mientras que se le da un dólar soja y beneficios a empresarial, cuando fueron los que se han enriquecido durante años, a los sectores al sector trabajador, se nos condena a vivir en la pobreza y se nos condena a vivir en barrios que no merecen ser vividos, porque la verdad que no poder llevar el alimento a nuestras mesas es lamentable. Tenemos en cuenta que dos de cada 3 niños y niñas en Argentina son pobres, y la verdad que es inexplicable que el gobierno nos plantee este aumento. Omar, muchas veces desde los medios de comunicación, desde cierto sentido común, se intenta decir que, bueno, todos perdemos de igual manera ante la inflación, que los salarios en general tienen una baja, una pérdida del poder adquisitivo, que en la pandemia estábamos todos por igual afectados. ¿Qué pasó con esa riqueza o ese salario más digno, si se quiere, que tenían los trabajadores hace casi 10 años a la situación en la que estamos en este momento? ¿Qué pasó en el medio y cuáles son las responsabilidades que hacen que esta sea la situación y que, bueno, haya hasta incluso un consenso en que el salario básico tiene que estar en este monto, que a veces en algunos lugares alcanza solamente para un alquiler, ¿no? Sí, por eso, a ver, lo que está claro, como bien decíamos, ¿qué pasó en estos últimos 10 años? Hubo un poder adquisitivo, que perdimos el poder adquisitivo, el salario perdió, y si escuchamos las cifras del gobierno, hablan que ha aumentado la productividad en la Argentina, y lo que hay que decir, que a medida que aumenta la productividad en la Argentina, decrece
la participación de los trabajadores y las trabajadoras en esa riqueza. Por lo tanto, significa que a medida que nosotros como trabajadores perdemos participación, lo que hay es una gran concentración de la economía, hay una gran concentración en pocas manos oligopólicas, del capital concentrado, que lo que hacen es concentrar la economía, concentrar la riqueza, y los trabajadores y las trabajadoras perdemos ese poder adquisitivo. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa de un sector que dice representar a la clase trabajadora y obviamente de quienes gobiernan. Recién yo nombraba que se le ha dado beneficios de la misma manera que el gobierno de Macri blanqueó capitales que se habían fugado, de la misma manera que hubo un acuerdo y una deuda impagable con el fondo, que este gobierno la termina legalizando a través de la Cámara de Diputados, y que además un fondo monetario que termina cogobernando en nuestro país y que son los que ponen las medidas de ajuste. Por lo tanto, digo, hay responsabilidad directa del sector político y de un sector de representantes de la clase trabajadora, específicamente de un sector muy importante de la CGT, que no toman las medidas que hay que tomar. Por eso, insisto en esto, nuestra central votamos en contra, además ya se había votado en la conducción nacional, profundizar nuestro plan de lucha, porque entendemos que hay que estar en la calle, primero para plantear que no se puede gobernar con el Fondo Monetario Internacional, que el plan que viene planteando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales es un plan de ajuste, y lo demuestra la cifra de ayer que llevó la propuesta que lleva el Ministerio de Trabajo, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, que plantea que es a la baja. Perdemos poder adquisitivo y quedamos por debajo, yo digo, esto hay que ser claro, quedamos por debajo de la línea de indigencia. Esto es en el medio de un país donde casi 7 millones de pibes y pibas son pobres en Argentina, y en el medio se le da beneficios a la oligarquía en nuestro país, el dólar soja, se le da beneficios. Escuchamos hace unos meses cuando el dueño de la Anónima decía cómo resolvían el problema de la inflación, remarcando y remarcando. Por lo tanto, es falso que durante la pandemia que la crisis es por igual. La crisis la seguimos pagando los trabajadores. Y eso está claro, que hemos perdido participación en la riqueza de nuestro país. Por lo tanto, nosotros somos responsables directos al gobierno. Digo, lo decimos responsables directos al gobierno porque sabemos que el sector empresarial, la Copal, Funes de Rioja, la UIA, esto, son los que provocaron la pobreza, fueron cómplices de la dictadura en nuestro país, son los que provocan la pobreza. Ahora, lo que tiene la responsabilidad de revertir eso es el gobierno nacional, y no lo está haciendo. Omar, para ir cerrando, mencionamos en la introducción de que también en el día de ayer ya ustedes anunciaban medidas de lucha. ¿Cuáles son? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Lo estamos planteando porque en realidad además creemos que esto lo tenemos que hacer en unidad con otros sectores. Hubo algún sector ayer de la CGT que planteó que no estaba a favor, más allá después cómo se dio la votación. Entonces nosotros estamos planteando que durante la primera quincena profundizaremos las jornadas de lucha, y lo que sí estamos trabajando para que esto sea en unidad, porque acá lo que está claro que el problema no es el porcentual solamente de lo que sucedió ayer, sino que el problema es, y la raíz es el modelo económico en nuestro país y el modelo productivo en nuestro país, y por lo tanto lo que hay que derribar es ese modelo.